en la compañía del doctor Alejandro Indacocheas, un destacado economista, ustedes saben, además catedrático, investigador de Centrum Católica y presidente de Indacocheas Asociados. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Bueno, en realidad, ayer martes se dio a conocer estos resultados del INEGI con un crecimiento, la verdad que sorpresivo del PBI para el mes de mayo de 1,84%, que tiene varias explicaciones, ahora las vamos a comentar. Yo ayer decía, digamos, un poco en sorna, que a diferencia de lo que ha venido señalando el gobierno en meses anteriores, aquí no hay ninguna manera de que otra vez se atribuya esta fuerte desaceleración al entorno internacional, ¿no es cierto? El tema de la caída de los precios, las menores compras de países como China, la lentitud en la recuperación norteamericana o europea. Creo que tú compartes el mismo criterio que yo. Mario, gracias. Sí. Mira, ha sido sorpresivo, fuera de todo pronóstico, el crecimiento a mayo. Solamente 1,84%. Todos avisorábamos arriba del 2%, 2,4%, 2,7% en el pronóstico. Ahora, si tú observas, la economía se ha venido desacelerando. ¿Por qué? Porque estás hablando, el año 2011 teníamos una tasa del 6,1%, el año anterior 5,6%, y para este año se avisoraba un 5%. Hoy día vemos en el peor de los casos, vemos que esa cifra ya es lejana. Ahora, en la dirección de lo que me estás comentando, es un factor, pero la desaceleración no se debe a un solo factor. Hay varios aspectos que lo explican. Pero lo más importante es, el más importante no sería, a tu juicio, el entorno internacional. No es el entorno internacional. Primero hay una baja de precios de los minerales, que no es lo más saltante. Exacto. Lo más saltante es la baja de la producción de los productos primarios. O sea, hemos caído mayo, 20%. En producción minera. En producción minera tienes, Pierina ha cerrado algunas minas, se ha corrido Toro Mocho, que debía empezar, se corre también las Bambas. Entonces, hemos bajado en volumen de producción. O sea, incluso yo he escuchado a algunos mineros del sector cuprífero que el precio del cobre que se preveía iba a caer fuertemente, no ha sido así, ha habido una ligera recuperación incluso, o sea que ya el tema precio no es el principal eje no es del que golpe. Responsabilicemos de lo que está sucediendo a la crisis en el mercado internacional y a la baja de los precios. Eso no es cierto. Hay una ligera tendencia a la baja, pero no es lo determinante. Lo determinante es que producimos, estamos exportando menos. Okay. En oro, pongamos, la caída es casi 24, 25%. Es fuertísimo. Bueno, eso independientemente del tema conga, ¿no es así? Independiente de la conga. Muchos yacimientos que se han venido agotando. Esto también se ve reflejado a nivel de las ventas retail en supermercados. Ha habido una baja por el cambio climático, ha afectado a la venta de ropa principalmente. Si tú miras en los meses anteriores, en los días anteriores, lo único que se ha vendido ha sido televisores. Por el tema del mundial. Por el tema del mundial. El resto no ha habido actividad económica. Claro. Y observas incluso el nivel de los descuentos, que no estábamos acostumbrados. En la segunda prenda un sol, descuentos del 80%, 90% de descuento, y el mercado no responde. O sea, incluso con ese tipo de estímulos de baja de precios. Eso quiere decir que en realidad en este momento estamos en un serio problema de, digamos, falta absoluta de confianza en los agentes internos de la economía para tomar decisiones de gasto e inversión. Pero, ¿qué crees tú que, no sé si coincides en ese diagnóstico, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, mira, ahí falta la caída de la inversión privada, hay una caída de la inversión pública por los escándalos de corrupción. En serie. La regionalización está en emergencia. ¿Te refieres al tema de las regiones? Claro. Se han restringido a propósito de que probablemente muchos de esos proyectos de inversión tenían pues sus cositas escondidas. Esta es la secuela de las denuncias masivas de corrupción. Entonces, a mí lo que me sorprende es la inercia del Congreso de no declarar en emergencia la regionalización en el país con algo tan evidente. Incluso tomando el control y la administración de varias regiones. De varias. O sea, yo no sé si coincides conmigo, yo no sé qué espera el gobierno central para tomar el control de la región Cajamarca, por ejemplo, que es la peor de todas. Además, la región está en una recesión profundísima. Bueno, decidirá que es inconstitucional, pero creo que mira Pasco, mira Moquegua, que sale abiertamente a decir lo hice y no hay problema. Entonces, acá hay una inercia en la cual hay una corresponsabilidad a futuro, porque esto no termina ahí, esto recién ha empezado. Ahora, es un proceso de regionalización improvisado. Pero volviendo al tema, te diría que a eso se suma el mismo gobierno con mensajes negativos. El mismo gobierno al decir, vino la época de las vacas flacas, ya terminó la bonanza,
vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Eso impactaba en las expectativas. Y las expectativas es una variable determinante para la economía. O sea, tras esas declaraciones desafortunadas del presidente de la República del año pasado, no, digamos, los agentes no han recuperado la suficiente confianza en meterse a, por lo menos, proyectos significativos de inversión. Exactamente. Si la primera persona en el país, el primer mandatario, te da una señal de ese tipo, no es que a cada unos meses no pasa nada. Ahora, más en el gran, esa es la gran consulta, más esa desconfianza está instalada más en el mega inversionista, en el macro inversionista o en el pequeño inversionista, porque finalmente, yo me pongo a pensar, tú lo sabes perfectamente, un minero que tiene un proyecto a 10 o 15 años, una empresa petrolera, una empresa de infraestructura, evidentemente maneja otro tipo de variables. Pero yo lo que siento, lo que veo es que la restricción está más a nivel del pequeño, mediano inversionista. La persona de carne y hueso que decidió invertir en comprarse un departamentito ya no lo va a hacer. Yo creo que ahí está el problema, no está tanto en el gran inversionista. Ahí ha tenido su arrastre y los grandes proyectos que estaban por iniciar, ¿no? Entonces se siguen postergando como un Quellaveco. Okay. Los grandes proyectos que ya están en camino son mediano a largo plazo y no le impactan se postergan, no es que no se, sino que se posterga la decisión. Se va corriendo la decisión. Entonces, el resultado es la caída, la desaceleración de la actividad económica que está ocurriendo. Y a nivel vuelvo a hacer la inquietud, a nivel del pequeño, del mediano inversionista, tú estás metido en ese mercado muy, digamos, fuertemente. ¿Qué ves? ¿Qué notas? Se ve arrastrado, se ve impactado. O sea, el pequeño confeccionista, el pequeño vendedor de productos con marca, el vendedor de calzados, se ve arrastrado por esa desaceleración de la actividad económica. O sea, si su razonamiento es, si un grande está postergando su decisión de inversión, ¿yo por qué me voy a arriesgar? Esa es un poco la lógica. Claro. El grande llama y dice, mira, yo para vender tengo que vender la segunda prenda a un sol. ¿Qué me ofreces tú como proveedor para seguirte comprando? Ok. O sea, digamos, hay un impacto inmediato en el proveedor de la cadena hacia el grande. Vehículos igual. ¿Verdad? Me han dicho que en el tema de auto la cosa está bien grave. Complicada en vehículos, porque en vehículos se pensaba que iba a seguir la tendencia como el año anterior. Hoy día tiene un sobrestock. Tú tienes una relación en base a los datos de rubro por rubro. O sea, en minería me estás hablando de que la caída es más de 4%. La caída ha sido 4%. Estamos hablando de mayo, ¿no es cierto? De mayo. Pesca, 9%. ¿Qué ha pasado ahí? Calentamiento del agua. Y eso que estamos directo a un niño que hasta el momento sigue siendo leve, ni siquiera... Deseamos que sea así, ojalá que sea un niño leve. Fuera el anuncio que acaba de hacer el ministro sobre los fondos para el niño, teníamos que tener que un niño mediano nos puede impactar con una caída de 1%. No, tremendo, ahí nos baja un punto el PBI por lo menos. Tranquilamente, el niño tiene impacto en el agro, tiene impacto en la pesca, tiene impacto en la generación de energía eléctrica, en lo que es infraestructura, producción minera, vías y sequía en el sur. Eso quiere decir, bueno, el ministro el lunes en la noche anunció un paquete, un tercer paquete reactivador que le he llamado, que básicamente está vinculado al tema de un estímulo fiscal, ¿no es así? Se ha, digamos, liberado parte de la CTS para estimular un mayor gasto. Se habla de flexibilizar el tema de los arbitrajes en los contratos entre privados y el Estado, justamente para que las obras no se detengan. Se habla de una suerte de fondos especiales nuevamente de apoyo a la pequeña y la mediana empresa y a la microempresa. Ahora, el asunto es, en el caso pesquero, por ejemplo, tú has descrito una caída de 9%. Los pesqueros están pidiendo que se amplíe el periodo de pesca, porque para poder llegar al nivel que habían previsto. Ahora, estos paquetes son paquetes reactivos. A buena hora, los de la última semana, pero hay paquetes como el paquete reactivador tributario que no es reactivador en ningún momento. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el grueso del paquete va simple y llanamente a la SUNAT a condonar deudas que nunca las iba a cobrar. Okay. Pero no hay una flexibilización en la parte tributaria, no hay una flexibilización en lo que implica la detracción, no hay ampliación de la base tributaria. En la detracción es un par de 2 puntitos. En 2 rubros de 6. Así es. Y por otro lado, la SUNAT es el órgano todopoderoso ante el cual no hay ninguna apelación. ¿Qué sería al riesgo país hay un riesgo tributario, te diría hoy día. Así es. Y qué paradójico, ¿no? Tenemos ya esta nota extraordinaria de Moody's, ¿no es cierto? Que entramos al grupo de los poderosos. Pero la pregunta es, ¿qué hacer en el ámbito del tema tributario? Porque si sabemos que no son medidas reactivadoras, ¿qué estamos hablando de reducir tasas, Alejandro, progresivamente? Yo he tenido acá al señor Rómulo Fernández, hace poco dirigente del sector de un gremio de la pequeña empresa, y me decía,
¿Por qué no vamos al monotributo, por ejemplo, con el ánimo de un lado entregar mayor liquidez al sector y por otro lado promover la mayor formalización? ¿Qué opinas tú? ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es el medicamento a la vena que necesitamos en los siguientes meses para recobrar este impulso reactivador? Mira, flexibilizar los trámites, el proceso continúa siendo engorroso. Al contribuyente se le compromete en el pago, como es la detracción, hacer la tarea de la SUNAT en el pago de impuestos. Tú puedes pagar una factura y simplemente, si no la cobras, tienes que retribuir con los impuestos. Hay una etapa en la cual tú resultas financiando, digamos, al Estado. Así es. No tienes un sistema para poder apelar. ¿A quién reclamar? Simplemente es bastante unilateral. O sea, la gente está abogada, digamos, en ese sentido. Tiene pocas herramientas para poder, digamos... Y a mi parecer no ha habido ampliación de la base tributaria. La ampliación de la base tributaria no se ha dado. Es a los pocos que tributan. Si tú no estás registrado para la SUNAT, no existe si no hay problema. Pese que la propia SUNAT ha dicho que sí que ha habido una ligera ampliación. ¿No crees tú en esa...? No, yo lo veo muy limitado, ¿no? Si tú quieres hacer un inventario, lo haces en propiedades, casas de playa, vehículos, viajes al exterior, joyas y cruzas la información. ¿Y eso aún no se ha hecho? No, eso está lejano. Eso es en la gente que es fácilmente detectable, con información financiera. Pero está el otro grueso, inmenso de la población que no existe. Pues, para que no lo vas a registrar, ¿no? Simplemente ahí no estás para la SUNAT. Estábamos hablando de los rubros nuevamente, regresando al tema, hablabas de una caída de 9%. Retail, me estabas hablando también que hay una caída significativa, ¿no? Por el cambio de clima. El cambio de clima, o sea, ha habido remate, por eso es remate, digamos, de temporada de la ropa, ¿no? Simplemente es un invierno que va a ser sumamente corto, ¿no? Que fue más allá de las expectativas. ¿Sector inmobiliario? Sector inmobiliario en nivel A, B, mi impresión es que ya llegó a su tope. E incluso ya hay una permanencia en el precio y espero yo una bajada, una disminución. Bueno, los bancos de hecho han tomado medidas justamente para restringir segundas hipotecas, mayores exigencias de cuota inicial, etcétera, etcétera. Exactamente, y en oficinas hay una sobreoferta, las oficinas Prime. Segmento CD, hay demanda. Ese es el segmento que va a seguir creciendo. Pero ahí nuevamente Capeco y los consultores dicen, oye, banco, flexibiliza las condiciones para que el tomador de deuda, digamos, la persona que quiere endeudarse pueda acceder a mejores condiciones financieras. En cierta forma los bancos van contra la corriente, pues. Claro. Cuando la economía crece te dan el dinero cuando no lo necesitas. Y cuando la economía empieza a desacelerarse, le empiezan a restringir. Son anticíclicos. Son las paradojas anticíclicas. Vamos a una pausa y continuamos hablando acerca de este tercer paquete reactivador anunciado por el ministro de Economía con Alejandro Indacochea. No se vayan.